En el primer ciclo de este año, no hay mucha movilización. Y las preguntas, como repito, vienen en relación a la clase. Así que lo que les voy a pedir es de que atiendan, dialoguemos, lo que no entienden me preguntan, y alguna tingencia, algún comentario o alguna introducción que quisieran hacer, lo hacen, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver qué cosa es inmunopatología. Antes de hablar de inmunopatología, inmunidad, patología, enfermedad de la inmunidad, vamos a tratar de comprender qué cosa es inmunidad, ¿no? Entonces, para poder tener este concepto, pensemos un poco imaginariamente, hagamos un poco de fantasía. Un poco de fantasía en el sentido de que imaginemos un país donde no hay corrupción, no hay coimas, no hay... un país ideal, imaginemos. Y en ese país ideal van a suceder hechos, imagínense que hay un asalto, entonces las autoridades se tienen que comunicar del asalto y tienen que establecer una serie de actitudes para poder contrarrestar el asalto y beneficiar al asaltado, ¿no? Y sancionar al asaltante, al delincuente. ¿Ok? Esto es la inmunidad. ¿Qué sucede en el organismo? Lo que sucede en un país en cuanto a este tipo de cosas, en este ejemplo ficticio, sucede en la inmunidad. Entonces, en la inmunidad vamos a tener sistemas judiciales. Vamos a tener poder judicial, vamos a tener fiscales, vamos a tener abogados, vamos a tener jueces, etcétera, etcétera, policías. Y esas son las células que van a ir actuando. Y vamos a tener medios de contrarrestar, balazo, enmarrocamiento, cárcel, qué sé yo. Y esas van a ser las proteínas, las moléculas que vamos a ir viendo cómo van a actuar para contrarrestar eso. Entonces, más o menos es una comparación un poco metafórica, pero que tiene un sustento de fantasía, indudablemente en la realidad, pero que sirve de ejemplo para más o menos tener una idea. La inmunidad viene a ser todo aquello que el organismo nos va a defender. Se origina desde hace muchísimos siglos del latín immunitas, que es procedimientos judiciales, desde hace muchísimos siglos. Esto todavía en la época de los romanos. Entonces, siempre que hablemos de inmunidad, hablamos el Poder Judicial, el Poder del Ministerio del Interior, aquello que nos va a defender. Nos va a defender de quien nos ataque. Nos ataque porque nos quieren matar, nos quieren robar, quieren violar, quieren, qué sé yo, alguien que nos quiere agredir de una u otra forma. Entonces, ese aparato se llama la inmunidad, que va a defendernos. ¿Y de quién nos va a defender? ¿Quién nos ataca? En este caso van a ser microbios. Microbios, parásitos, virus, que van a tratar de hacernos daño. Y tenemos nosotros que defendernos de ellos. ¿Okay? Ahora, esto nos ocasiona enfermedades si es que no nos defendemos. Entonces, un concepto de inmunidad sería todo aquello que tiene que ver con la defensa de nuestro organismo ante una noxa. Noxa significa una agresión externa. ¿Está claro el concepto? Entonces, en este complejo sistema del organismo existe una respuesta inmunitaria. Aparece la noxa, la agresión, hay una respuesta. Y esta respuesta inmunitaria es una respuesta coordinada de todo el sistema inmunitario. Vamos a ver qué es el sistema inmunitario y vamos a ver cómo son esas respuestas. Y esto siempre contra microorganismos. Entonces, resumamos más o menos la clase. La clase sería bichos, virus, microbios, bacterias, etc., que nos atacan y nosotros nos defendemos para matarlos, para eliminar, para que no nos hagan daño. ¿Cómo nos vamos a defender? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ese sistema inmunitario, lo que decíamos en un país ideal, el Poder Judicial, o los jueces, los fiscales, ¿no? Los abogados,
el Ministerio del Interior, la policía y todas esas cosas. Ese es el sistema inmunitario que vamos a tener. Células y moléculas que nos van a defender, que nos van a proporcionar la defensa, que nos van a proporcionar la inmunidad. Muy bien. ¿Y cuáles son esas células? Esto sí, se lo aprenden estas 5 células. Sí, se la aprenden. Solamente va a haber un par de cuadritos que deben retener el resto del concepto. Son estas células que nos van a defender a nosotros de toda infección, de toda agresión, de todas nuestras células. Los linfocitos T y linfocitos B, las células dendríticas, las células citolíticas naturales, en inglés natural killer, NK, y los macrófagos o listocitos. Esto es sinónimo. Se llama macrófago cuando está en una cavidad. Botoflema, hay una expectoración, ahí están los macrófagos. ¿Ok? Orino, tengo una infección urinaria, en la orina están los macrófagos. Pero en el tejido están los histiocitos. Entonces el macrófago es el histiocito. ¿Y cuándo se llama macrófago? Cuando está en una cavidad. ¿Cuándo se llama histiocito? Cuando está en un tejido. Y no me olvido por la regla neurotécnica. Cito, histiocito, es histo de tejido. Ya no me olvido. Es la misma célula que tiene diferentes nombres de acuerdo a su ubicación. Entonces son esas 5 células. Nos preguntamos, ¿por qué se llaman linfocitos B, linfocitos T? ¿Por qué no son linfocitos K, linfocitos P, linfocitos S? Y esto es por inglés, y vamos a ver después. Los linfocitos T, ¿dónde es que van a madurar? Los linfocitos B, ¿dónde es que van a madurar? Y de ahí viene el nombre de T y B. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Está claro hasta acá? Salud. ¿Está claro? Muy bien. Antes de entrar a entender esto, vamos a tratar de comprender este cuadro. Y vuelvo a hacer otra comparación. Nosotros, los seres humanos, en un momento de nuestra vida hemos sido una célula. El óvulo de mamá, el espermatozoide de papá. Luego de unos días hemos sido un grupo de células, el huevo o cigoto. Luego de más días, semanas, hemos sido un embrión, luego un feto, luego un neonato, luego un lactante, y así hemos ido evolucionando, niño, infante, puber, adolescente, adulto joven, adulto maduro y adulto más viejo. Hemos tenido etapas, tenemos etapas, y en cada etapa tenemos una función. Cuando somos niños no vamos a tener la función del adulto. Ustedes están en etapas, si fueran células, en etapa de maduración para cumplir la función en la que están madurando. ¿Cuál va a ser esa función? El que sean médicos. El día que sean médicos y ejerzan su profesión, serían, si cabe la comparación, la célula madura funcional. ¿Ok? Mientras tanto están en maduración. Entonces, de igual forma, las células tienen etapas. Cuando la célula es inicial, a diferencia de nosotros, no es que una célula mamá se junte con una célula papá y forme celulitas, no es así. Es una célula que es totipotencial, es una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en muchas ramas. Entonces a esa se le llama la célula madre, o totipotencial. Recibe mensajes y se va a diferenciar, y acá lo vamos a dividir en 2 grandes brazos. Un brazo que va a ser el linfoide, progenitor linfóide, y el otro brazo que va a ser el progenitor mieloide. Todo esto, si imaginariamente trazo una raya acá y me voy para arriba, todo esto, médula ósea, donde la sangre se fabrica. Si trazo una raya imaginaria de acá, vengo así, todo esto, sangre periférica, la sangre circular. Y si trazo una raya imaginaria y vengo así, todo esto, los tejidos. Entonces tenemos 3 lugares anatómicos donde están estas células. Y desde ya se pueden dar cuenta que en los tejidos no voy a tener células progenitoras, células inmaduras. En los tejidos voy a tener las células efectoras.
Es como decir, el tejido es el hospital donde van a ejercer la función como médico. Acá es la universidad donde están ejerciendo la maduración. Y acá el colegio cuando fueron niños, una cosa así. Y eso pasa con los células. Sería raro ver esta célula acá, sería patológico. Y ver esta célula acá, sería patológico. Entonces cada lugar tiene su grupo, su contexto celular. Y cada lugar tiene una función. Más o menos comparando, no sé si me capta la idea. Entonces, dentro de médula ósea, que es el órgano donde se fabrica la sangre, esto corresponde solamente a la línea de maduración linfomatopoyética, las células de la sangre, que son las que nos interesan para la inmunopatología. Tengo, como decía, el linfoide común y el mieloide común. Este linfoide común se va a subdividir a su vez en dos: linfocitos B y linfocitos T. Este linfocito B y linfocito T está a punto de ejercer su función, a punto de ser una célula efectora. Será célula efectora cuando de la sangre periférica de la circulación pase al tejido como linfocito T activado o como célula plasmática. Lo mismo sucede acá. En la línea del progenitor mieloide tenemos acá tres brazos. Tenemos el brazo granulocítico, y esto se llama granulocítico no porque las células tengan granos, sino que tienen grándulos en el citoplasma. Y al tener grándulos en el citoplasma, si se tiñen con la eosina, serán eosinófilos; si se tiñen con la hematocinina, serán basófilos; si no se tiñen, serán los neutrófilos. Y así tenemos los monocitos, y esta célula que es importantísima. Esta célula va a representar, como vamos a ver luego, lo que vendría a ser el iPod, lo que vendría a ser el tablet, lo que vendría a ser el laptop, el celular. Es la que va a dar el aviso de que algo pasa. Para que los policías vayan a atacar, necesitan un aviso, telefonazo, qué sé yo. Esta es la célula que va a hacer esta función. Y acá tenemos lo que no nos interesa en esta clase, que son dos brazos: uno de la serie plaqueto, de las plaquetas, la megatariocítica o trombocítica, y la de los glóbulos rojos. Nos centramos acá, que es lo que nos interesa. Vamos a ver que el monocito va a madurar y va a ser una célula efectora, transformándose en mastocito, transformándose en histocito. Vamos a ver que la célula dendrítica inmadura se transforma a célula dendrítica madura. Vamos a ver cuál es esa diferencia, cuándo es inmadura y cuándo es madura, qué hace la inmadura y qué hace la madura. Entonces, resumiendo, tenemos tres estamentos, tres lugares donde están las células. Desde las células bebé, que en este caso serían las madres pluripotenciales, que todavía no se diferencian, no saben a dónde ir, y que comienzan a diferenciarse, tanto como mieloides, viene de médula ósea, tanto como linfoides, viene del linfocito, y luego van a ir madurando. Los linfocitos en B, en T, en célula plasmática, en T activada, y los mieloides que van a ir madurando de acuerdo a su línea. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, mastocitos, histocitos, la dendrítica inmadura y dendrítica madura. ¿Está claro? Preguntas hasta acá. Si algo no está claro, pregunta. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, ahora entramos a analizar cuáles son los juzgados, donde van a haber los juicios para los delincuentes que nos van a atacar. ¿Dónde están los órganos linfoides? ¿Cuáles son los órganos linfoides? Y los órganos linfoides fundamentalmente son de dos tipos: centrales, periféricos, primarios o secundarios. ¿Sí, no? Los centrales, ¿qué característica tienen? Fabrican linfocitos. Los centrales generan, es la fábrica de los linfocitos.
Y los secundarios, ¿cuáles serán? Serán los periféricos, los que van a atrapar el antígeno y los que van a iniciar. Los que van a iniciar la respuesta inmune. En unos se fabrican y en el otro es la respuesta inmune. Comparando, en uno la escuela de policía están fabricando, pero ellos todavía no van a venir a actuar si hay algún delito. Y los otros, las comisarías, donde están ahí esperando que se les llame para que vengan. Repito, un país ideal, un país, ¿no? Estamos hablando un poco de fantasía, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son estos órganos linfoides? Los órganos linfoides son, dijimos, centrales o primarios y periféricos o secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios, los que fabrican. ¿Quién fabrica? Médula ósea y timo. Son los dos órganos que van a fabricar los linfocitos. Médula ósea y timo. ¿Cuáles son los secundarios? Donde se va a iniciar la acción. Tenemos muchos. Tenemos los ganglios linfáticos, tenemos el vaso, tenemos las placas de Peyer, tenemos las amidas, tenemos el apéndice cerebral y tenemos MALT. Esto en inglés al revés, tejido linfoide asociado a mucosa. Es el tejido linfoide que está en la mucosa del intestino, que está en la mucosa de la glándula parótida, etc. Entonces, en todos ellos están estos linfocitos a la espera de actuar. De acá se fabrican, de acá ya están listos, solamente necesitan el mensaje. Mira, hay esto, y van y actúan. Resumiendo, linfocitos B y linfocitos T se generan, se fabrican en la médula ósea. Y acá venía la diferencia, ¿por qué B y T? Los linfocitos B maduran en la médula ósea. Inglés, hueso, ¿qué ¿cómo es? O. Por eso el linfo va con la B, no va con P, con S, con R. Y el linfocito T es el que madura en el timo. En inglés timo también es timo, T, H, Y. Bonito, pero con T conmigo. Entonces, ahora ya sabemos, linfocito B se llama así porque este linfocito madura en el bone, en el hueso. El linfocito T se llama así porque madura en el timo. Ojo, que el timo también es órgano de producción. Ojo, que la médula ósea también es órgano de producción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo son las respuestas inmunitarias. Existe una respuesta que es rara. Por ejemplo, volviendo al ejemplo. Si vengo por acá y le piso el pie a ella, ¿qué hace? Saca su pie, me empuja, se retira, me peñica, algo, hace algo. Pero no necesita un abogado, no necesita hacer una demanda, un juicio por lo que le acabo de hacer. Esa es la respuesta inmune. No necesita memoria, no necesita un proceso. Es una respuesta rápida, un acto reflejo. En cambio, las respuestas, sinónimo tres nombres, tardías, adaptativas, adquiridas, cualquiera de estos, significa lo mismo. Son respuestas en las que sí se necesita memoria. Eso equivaldría a un juicio, equivaldría a un proceso judicial. ¿Ok? Entonces, de entre las inmediatas innatas, primera línea de defensa, es un sistema primitivo de defensa, me pisan, golpeo, y un muñeco, primitiva. Esto se ve en todos los organismos, se va a decir todos los seres vivos, y esto es inmediato, rápido. Minutos, máximo 1, 2, 3 horas, 4 horas en el peor de los casos. En cambio, esta respuesta no. Esta respuesta es una respuesta procesada, una respuesta que necesita una serie de conexiones moleculares para poder funcionar. Se conoce también, como decía, adquirido, adaptativo o tardío, sinónimo. Es una unidad específica. ¿Qué quiere decir específico? Que si caramba, yo compré una casa y me estafaron, específicamente estoy haciendo una demanda contra
las personas que me estafaron la casa. No voy a hacer la demanda contra los que de la parada que tumbaron al policía y lo mataron, no voy a hacer una demanda contra los que se metieron en la municipalidad de Cusana, no. Específicamente estoy haciendo contra eso. Y así sucede en el organismo. Esto se da en vértebras y esto sí demora. Esto sí demora 4, 5 o más días, hasta semanas. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre inmunidad innata, rápida, respuesta bruta, llamémoslo así, y la respuesta tardía, la adquirida, la que es una respuesta específica. Y acá vemos en este ejemplo. Esta es la inmunidad innata, en fondo rosado, y la inmunidad adaptativa adquirida tardía en fondo celeste. Vean, yo tengo acá un microbio, viene la barrera puede ser barrera epitelial, un microbio que viene, ustedes besaron al enamorado y el enamorado estaba con bichos en la boca, o la enamorada estaba con bichos en la boca. Entonces la barrera de defensa, ¿cuál es? La mucosa de la cavidad oral. Esta está representando el epitelio de la mucosa. Y acá están los bichos, los microbios. Entonces, ¿qué hacemos? Esa barrera epitelial puede ser suficiente para que los bichos no ocasionen enfermedad. ¿Qué pasa si no es suficiente y ocasionaron enfermedad? Vienen los famositos. Los simplecitos, se los comen, se los papean con los microbios y se acaban. Y no hay ningún problema. ¿Esto cuánto duró? 2 horas, 3 horas, 4 horas y no es. Pero ¿qué pasa? En una inmunidad adaptativa en la que yo tengo estos receptores y acá viene el bicho con su partícula antigénica y me estimula este receptor. Entonces estas células, al ser estimuladas, ¿qué van a hacer? Van a hacer una serie de procesos para eliminar este bicho. ¿Y cómo lo van a eliminar? Por ejemplo, usando anticuerpos, linfocito B. Por ejemplo, lo introducen dentro, hay una fagocitosis, y dentro, por citotoxicidad, eliminan al bicho. Linfocito B. Pero este es un proceso que puede ser externo, con anticuerpos, linfocito B, o un proceso que puede ser interno, con una fagocitosis, pero no suficiente como esta fagocitosis, sino con un proceso de citotoxicidad, como que envenena a ese microbio dentro. Y la finalidad en el organismo es eliminar. El organismo no es compasivo en ese caso. Que la cárcel, que prisión preventiva, que telefonito en la cárcel, no. En el organismo no. Bicho que hace daño, muere. Y muere de diversas formas. Estamos viendo cuáles son esos. Sigamos. ¿Cuáles son las diferencias? Habíamos visto la barrera en la innata, el epitelio de la mucosa, por ejemplo, de la piel. Esto es con sustancias antimicrobianas, puede haber enzimas que ayuden a eliminar, y las células fundamentalmente son los fagocitos. Son las células que van a fagocitar a ese bicho. Puede haber también linfocitos NK, también puede haber. Proteínas, también pueden haber proteínas. ¿Da memoria? No. Tipo de inmunidad natural. En cambio, en el otro, en la adaptativa, tenemos cuáles son las células, los linfocitos que están en los epitelios, los anticuerpos que van a eliminar, o los linfocitos B que van a producir estos anticuerpos, o los linfocitos T que va a haber la citotoxicidad. Y esto es humoral o celular. ¿Cuándo se llama humoral? Cuando es anticuerpos. Cuando se llama celular, cuando es citotoxicidad. Entonces, humoral, linfocito B, celular, linfocitos T. Entonces, miren más o menos las diferencias que existen entre una célula y la otra. ¿Y qué son los anticuerpos? Los anticuerpos, esto lo han visto ustedes en bioquímica, son inmunoglobulinas producidas por los plasmocitos, que son linfocitos B
transformados, linfocitos B especializados en producir los anticuerpos. Y los anticuerpos pueden tener dos formas. Uno, ser secretados como balas de una pistola que va a matar al bicho, y los otros que sirven de anclaje dentro de la superficie celular como receptores. Estos son los anticuerpos, esta es la estructura cristalina de los anticuerpos. Y vayamos un poco a entender cómo funciona esto. Acá ya estamos hablando de inmunidad adaptativa. Las dos formas, humoral y celular. La humoral, a través de anticuerpos, vamos a ver cómo es eso. Viene el bicho, la bacteria, y esta célula va a comenzar a segregar, anticuerpos que van a contrarrestar al bicho. Una vez que está contrarrestado el bicho, fagocitosis y se eliminó el bicho. Entonces esto se secreta, humoral, anticuerpos. En este caso, la inmunidad celular no genera anticuerpos. Esta es célula T, esta es célula B. La célula T incluye al microbio dentro de células. Entonces, esto sería una actitud microbiana intracelular. Esta de acá sería una actitud microbiana extracelular. Estamos matando lo de fuera. Una vez que ya están aniquilados, los comemos y los digerimos. Acá no. Acá sí se puede entender. Y dentro existe una serie de procesos, a través de citoquinas, una serie de procesos para que finalmente la célula se inmola. Lo introduce, entra en lisis celular, se rompe, muere la célula, y al morir la célula mueren los bichos. Entonces son dos procesos diferentes, pero ambos necesitan humor, ambos necesitan una inmunidad específica. ¿Claro? ¿Cuándo comienza la respuesta a la inmunidad adaptativa? Ojo, cuando se reconocen los antígenos específicos. Vamos a ver qué quiere decir eso de reconocer. ¿Qué significa? Y acá viene la célula que nos va a informar, la célula dendrítica. En este esquema, esto representa la piel. La epidermis con las crestas y la piel. ¿Ok? Imaginemos por un momento que hay una infección en la piel, entre un bicho. Entonces, las células dendríticas inmaduras que están en la piel recogen esa información dentro del bicho. Esta célula dendrítica va a digerirlo, luego vamos a ver cómo, y va a migrar vía linfática al ganglio. Migra al ganglio, está haciendo la de la laptop, la de internet, la del celular. Está migrando con el bicho dentro. Está migrando al ganglio, ¿y qué hace en el ganglio? Una partícula antigénica del bicho se la presenta. ¿A quién se la presenta? A la célula receptora. ¿Quién es la célula receptora? Un linfocito. En ese momento comienza la inmunidad. Entonces, ahora podemos entender el cuadro anterior. ¿Cuál es el inicio de la respuesta a la inmunidad adaptativa? Cuando se reconoce específicamente los antígenos por los linfocitos. Vamos a explicar un poco más para grabar el concepto. Veamos acá, este es un linfocito.